Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en esta tarde, mañana, noche? Dependiendo de la hora en que vayan a ver o escuchar este programa. Espero que haya sido una semana muy bendecida en el nombre del Señor Jesús. Que Dios los haya guardado y los haya acompañado durante esta semana en cada cosa que tengan que hacer, fuera en el trabajo, en el estudio, en la casa, en donde sea. Que el Señor Jesús siempre haya estado acompañándolos a ustedes. Un privilegio y un placer poder estar una semana más para compartir una pequeña porción de la palabra y que el Señor nos hable y nos enseñe por medio de ella. Pero antes de todo vamos a invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él hablándonos y enseñándonos acerca de su bendita palabra. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Padre amado. Invocamos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Oh sublime Padre, te encomendamos este espacio y este tiempo para que seas tú enseñándonos, hablándonos y nos permitas, Señor, poder entender tu palabra, poder comprender lo que tú nos quieres enseñar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento. Bendícenos y ayúdanos a que nuestro corazón y nuestro oído estén atentos a lo que tú nos quieres enseñar. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de decirle el título del programa, ¿ustedes qué creen acá en esta pregunta? Cuando hay una dificultad, ¿huir es lo mejor o hacerle frente? Ustedes la contestan. Yo creo que hacerle frente, ¿cierto? Bueno, entonces el título del programa de hoy es Huir. Nunca servirá huir de la presencia de Dios. Nunca servirá huir de la presencia de Dios. Y ustedes se preguntarán y se dirán, ¿cómo así que quién va a querer huir de la presencia de Dios si uno antes quiere acercarse a Dios, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver un personaje que hace un tiempo atrás, ya casi 2 años creo, hablamos de él acá en Conexión Jesús. Pero hoy vamos a hablar de él porque de ese tema, de ese personaje podemos extraer muchas cosas. No solo la que hablamos la vez anterior, sino que el Señor hoy nos quiere hablar desde otro punto de vista, aún con el mismo personaje. Y ese personaje se llama Jonás. Jonás es el personaje que hoy va a protagonizar lo que el Señor nos quiere enseñar. Y entonces vamos a leer la palabra del Señor en Jonás 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Del 1 al 3, y dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, oiga pues, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí está el amigo Jonás. Entonces, Jonás recibe un mandato, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que él se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta. El Señor lo estaba utilizando para que fuera a Nínive a proclamarles y a decirles que se arrepintieran, porque si no, él iba a destruir la tierra. Y Jonás, en vez de hacer lo que el Señor le dijo, él decide irse, y dice la palabra, no lo estoy inventando yo, el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, a un camino totalmente distinto donde lo había mandado el Señor. Entonces existen 2 tipos de personas en el ámbito espiritual. 1, los que tienen el favor de Dios, y 2, los que no tienen el favor de Dios. Pero tener el favor de Dios no significa que no tiene que ver nada con Dios ni con el diablo, porque hay mucha gente que le echa la culpa al diablo, y eso no es así. Muchas veces es la misma, o somos nosotros mismos los que nos encargamos
detener o alejar el favor de Dios. ¿Cuándo yo tengo el favor de Dios? Cuando obedezco. Jonás era un profeta que el Señor le había designado una misión. El Señor le había mandado algo. ¿Y Jonás qué hizo? Desobedecer. ¿El favor de Dios iba a estar con él? Obvio no. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Cuando desobedecemos y hacemos las cosas a nuestra manera, porque nosotros queremos, entonces nosotros estamos quitando el favor de Dios. No es que Dios nos lo esté quitando, es que nosotros mismos nos lo estamos quitando. ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos. Porque no obedecemos. Entonces, en esta historia de Jonás, vamos a encontrar una cantidad de cosas que vamos a aprender y que el Señor nos va a enseñar en este día. Lo primero es que esta historia siempre nos la han hablado cuando hablábamos de Jonás, que se lo tragó el pez y todo esto, ¿verdad? Siempre se habla de desobediencia, y es verdad, Jonás fue desobediente, ¿cierto? Pero lo primero es que nos narra que este hombre pierde el favor de Dios por la desobediencia. Entonces, nosotros clamamos por el favor de Dios en nuestras vidas, pero para poder tener el favor de Dios en nuestras vidas, hemos hablado muchas veces que aquí hay es que obedecer. Entonces nos toca obedecer. Jonás pierde el favor de Dios porque por desobediente, por cabezón, por hacer lo que él quería hacer. Por eso es que lo pierde. O sea, él pierde es eso. El favor de Dios no significa que estemos exentos de problemas, no. Van a haber problemas, vamos a tener dificultades, enfermedades, pérdidas, malos días, malas semanas, malos meses, quizás malos años. Pero eso no significa que entonces si yo tengo el favor de Dios no voy a tener problemas, no, sí lo voy a tener. ¿Cuál es la diferencia? Que aún en los problemas es donde se muestra el favor de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el favor de Dios, aún en los problemas estamos seguros que Dios va a solucionar ese problema. Dios no nos va a quitar los problemas. El Señor no nos va a quitar a nosotros los problemas. No, Él va a estar ahí para solucionar ese problema. Pero erróneamente muchos creen que el favor de Dios, no, yo tengo el favor de Dios y piensan que el favor de Dios y tener el favor de Dios es que no va a tener ninguna dificultad. No, están equivocados. Teniendo el favor de Dios vamos a tener dificultades. La cosa es que teniendo el favor de Dios, nosotros vamos a poder saber que en medio del problema, de la dificultad, Dios está con nosotros. Favor de Dios no significa asesión de problemas. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, es el mayor ejemplo del favor de Dios. A pesar de todas las cosas que le sucedían, el favor de Dios siempre estaba con Pablo. Siempre estaba con Pablo. Entonces, ¿pero por qué? Porque Pablo fue obediente. Entonces el favor de Dios viene aliado o depende 100% de la obediencia. Hemos hablado que esto se trata de obedecer. Esto se trata simple y llanamente de obedecer. Entonces el favor de Dios es la obediencia. Entonces Pablo, como les digo, es uno de los ejemplos. La desobediencia, por ende, significa que el favor de Dios se aleje de nosotros. Si el Señor manda hacer algo y usted hace lo que usted quiera, porque usted piensa y cree que esa es la mejor manera, que eso es como lo debe hacer, que así es como funciona, porque usted se las sabe todas, porque es que yo soy así, porque es que así es que me funciona a mí, y no le hace caso a Dios, entonces usted está diciéndole al Señor, yo no necesito su favor, yo lo hago a mi manera. Entonces usted solo quita el favor de Dios, no es que Dios se lo quite. Entonces Pablo siempre fue obediente desde que se encontró con Jesús y después de que tuvo ese encuentro y que pasó lo que pasó, Pablo siempre se dedicó a obedecer al Señor. Estuviese donde estuviese, preso, aporreado, torturado, como fuera, Pablo siempre fue obediente a lo que el Señor le mandó a hacer. Y por eso el favor de Dios estuvo siempre con Pablo. ¿Estamos? Entonces,
Muchos pueden pensar, muchas personas pueden pensar, pero es que eso de Jonás, eso fue una historia por ahí, eso quién sabe si fue verdad o no. No, el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús estando acá en la tierra, le dio validez a la historia de Jonás. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿quién le está dando validez? Jesús. Esas palabras son de Jesús. Y dice, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el pez, en el vientre de un pez, o sea que el Señor Jesús está dando validez a eso. Entonces no podemos pensar que eso es una historia como Pinocho, como Blancanieves, este enanito, no. La historia de Jonás fue verídica y el Señor Jesús le dio validez a esa parte. Entonces ahora sí vamos a entrarnos un poquitico en la historia ya de por qué Jonás pierde el favor de Dios y por qué es importante todo esto en nosotros. Entonces, empecemos por Nínive. Nínive era la capital de Asiria y era una gran potencia. Nínive era una ciudad grande, eso era Nínive. Y Nínive pertenecía a Asiria, que era el emporio lo más grande, pues, obviamente. Para ese tiempo, el pueblo de Israel se dividió en dos. 10 tribus se fueron a un lado y esos fueron los que hicieron en ese tiempo el reino del norte, y 2 tribus se fueron a otro lado y esas hicieron el reino del sur. O sea, Israel en ese tiempo se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Ahí estaba. Y Asiria había capturado al reino del norte y casi que lo aniquila. Y el reino del norte eran 10 tribus, no me lo olvides, y casi lo aniquilan. Entonces, por eso Nínive era tan odiada por los israelitas. O sea, Nínive no la querían los israelitas, era por eso. No la querían porque Nínive pertenecía a esa, los israelitas la veían como casi destruye al reino del norte. Estuvieron, mejor dicho, como si a este país o cualquier país de nosotros llega otro y lo absorbe y empieza a destruirlo, a hacerle daño. Obviamente nadie lo va a creer. Eso mismo pasaba con Nínive. Nínive era tan odiada por los israelitas, que el profeta Nahum, en el libro de él que se llama Nahum 2:13, mire lo que decía Nahum, que era un profeta, mire lo que decía de Nínive. Y dice, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorarán tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y más nunca se oirá la voz de tus mensajeros. Ese era el pensar como uno de los profetas que era Nahum. Él era uno de los que pensaba de esa manera de Nínive. Y después también en Nahum 3:19 dice, no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no puso continuamente tu maldad. O sea, aquí el profeta está diciendo, esta Nínive era todos los israelitas pensaban eso, un odio generalizado, ¿verdad? O sea, profetizaba Nahum que el Señor Jesús encendería y reduciría a humo todo lo que fuera Nínive, todas sus cosas. Entonces, Nínive era muy odiada por el pueblo de Israel debido a lo que Asiria había hecho con el reino del norte, que eran las divisiones de Israel. ¿Listo? Eso como término para poder entender a dónde vamos con esto. Entonces, aquí empieza a entrar el personaje y el amigo de nosotros, que es Jonás. Entonces dice, hasta que viene la palabra de Dios a Jonás, para que fuera a Nínive a pregonar contra ella. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jonás? Obedecer al Señor. Pero Jonás decide huir mejor de la presencia de Dios que ir a obedecerlo.
¿Qué tipifica Nínive hoy? ¿Y por qué hablábamos tanto de Nínive? ¿Y por qué le expliqué Nínive? ¿Cómo era Nínive? ¿De dónde venía? ¿Y qué tipifica Nínive hoy? Con respecto al texto que nosotros estamos leyendo y que el Señor nos está regalando hoy. Nínive es el lugar donde Dios en algún momento nos llama a cada uno de nosotros. Nínive es el lugar o el momento de la vida donde Dios nos envía, pero nosotros no queremos ir. Eso es Nínive para nosotros. El Señor dice, usted tiene que hacer esto, yo lo necesito es en este lugar, yo necesito que usted vaya allá, y nosotros desobedecemos y huimos como hizo Jonás. Nínive es esa asignación. Nínive es la incertidumbre de no saber qué es lo que voy a hacer, pero Dios me está mandando que tengo que hacer. Dios me está diciendo, vaya allá. Las garantías es que Él va a ir conmigo, no hay otra garantía. Y nosotros siempre pedimos garantías para poder movernos y hacer. Ahí es donde nos falta la fe, ahí es donde nosotros queremos no, y nos pasa como le pasó a Jonás. Entonces Nínive tipifica todo eso. Nínive es un desafío al que el Señor nos llama. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su Nínive? ¿Y cómo lo está viviendo? ¿Será que el Nínive de nosotros es estar donde estamos, haciendo lo que hacemos? ¿O el Señor nos está llamando a hacer alguna otra cosa y nosotros le estamos huyendo a ese llamado? ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es el lugar en el que el Señor te ha puesto? ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado a hacer? Porque así como se lo mandó a Jonás, el Señor sigue mandándonos a hacer cosas y nosotros a veces no queremos obedecer. Entonces, Nínive, ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado al que Dios nos dice, tenés que hacer esto. Esto es lo que necesito que hagas. Pero entonces cuando llega ese llamado, cuando toca obedecer, cuando toca hacer caso, cuando toca hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, entonces entra ese Jonás en nosotros y hacemos nuestra voluntad. Y entonces hacemos como Jonás. En vez de hacerle caso al Señor, obedecerlo, ir a Nínive como el Señor nos está mandando, lo que hacemos es irnos para Tarsis. Es irnos para Tarsis. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es Tarsis? Entonces Tarsis tipifica esa parte de ser mi propio jefe, no obedecer a nadie, vivir bacaneado de una buena manera. Tarsis es el tiempo de huir de Dios, de huir del llamado de Dios. Tarsis es la zona de confort. Tarsis es mi plan, porque Tarsis fue el plan de Jonás. ¿Era el plan de Dios? No, el plan de Dios era Nínive. Pero Jonás compró su tiquete para irse a Tarsis. Entonces era el plan de quién? De Jonás, no de Dios. Y muchas veces nosotros, pues lo vamos a hablar ahorita, no me voy a adelantar a eso. Lo más aterrador de esta parte es que dice la escritura que Jonás huyó de la presencia de Dios. Huyó. Cuando hombres como Moisés y David decían que ojalá nunca se apartara, Moisés dijo, si no vas conmigo no me muevas de acá ni me saques de acá. Y David decía que la presencia de Dios no se apartara de él. Pero Jonás estaba huyendo. Dígame si Jonás no estaba loco.
sea, Jonás era una persona que creía. Eso que lo haga alguien que no cree y no conoce a Dios, pero Jonás sabía quién era Dios. Era un profeta de Dios y decidió huir de la presencia. Ahora pongámonos en esta época. ¿Cuántos conocemos de la palabra y preferimos huir de la palabra y de la presencia de Dios para coger nuestro Tarsis y vivir nuestra vida? ¿Cuántos? Hay muchos. Muchos. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de lo que Dios nos mandó a hacer, de donde Dios quiere que estemos, de que hagamos lo que Dios quiere lo que Él quiere que nosotros hagamos, entonces nos estamos alejando del favor de Dios. Ahí nos alejamos del favor de Dios. Y al igual que Jonás, pagamos nuestro propio tiquete para irnos para Tarsis. Ahí pagamos nuestro propio tiquete para irnos para Tarsis, que no es un tiquete barato. Créanme, no es un tiquete barato. No es un tiquete nada barato. Y a veces preferimos pagar ese tiquete que obedecer a lo que el Señor nos dice. A veces preferimos pagar ese tiquete, que no es barato, por no obedecer al Señor. El Señor dice, perdón que me ponga como primera persona, Freddy, vas a ir a predicar el Evangelio a tal parte. Y tal parte es al lado derecho. Y yo prefiero irme a jugar balón al lado izquierdo. Ese es mi Tarsis. Porque jugar balón me gusta más que ir a predicar. Entonces, para jugar balón, para ir a predicar el Evangelio, era aquí cerca. Para ir a jugar balón tengo que ir 5 o 6 veces más lejos y pago, invierto y voy, pero esa es mi elección. Entonces yo me estoy alejando del favor de Dios por hacer mi voluntad. Y muchos camuflajean esa voluntad como que Dios está respaldando eso. No, esa es su voluntad, Dios da libre albedrío. Eso no significa que usted haga con el favor de Dios, porque el Señor ya le dijo a usted que era lo que tenía que hacer, pero usted se está haciendo el loco y está cogiendo otro camino alterno al que el Señor le dijo. Entonces, como usted está cogiendo otro camino alterno, entonces usted tiene que pagar su tiquete y no es nada barato. Entonces, Jonás, el personaje, tenía opciones. Cuando uno tiene opciones, cuando uno tiene la capacidad de tener opciones, es muy fácil no obedecer a Dios. Jonás fue y compró un tiquete para Tarsis con su dinero, no barato, era costoso, pero Jonás lo compró con su dinero. Él pagó, ¿por qué? Porque podía. Cuando uno puede, cuando nosotros podemos hacerlo en nuestra voluntad, Dios no está en medio de eso, porque es nuestra decisión. Así como Él nos dio libre albedrío, Él nos dio esa decisión. Entonces, Jonás tenía el dinero para la época para comprar un tiquete que no era barato en esa época. Tenía que ser que Jonás tenía billete, tenía dinero. Entonces Jonás compró el tiquete porque podía, porque tenía opciones. Cuando uno tiene opciones, usted hace uso de esas opciones y hace su voluntad. Entonces ahí es donde aparece el plan B, plan C, plan D, plan F, plan Z, porque usted tiene la posibilidad y tiene opciones para hacerlo. Entonces ahí está. Pero muchos obedecemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque de Él depende el maná diario. Cuando nosotros obedecemos a Dios de corazón, es porque dependemos 100% de Él. Y si yo dependo 100% de Él, vea, yo le digo, usted puede estar pasando por la situación más adversa, pero si usted sabe que usted está obedeciendo a Dios,
quédese ahí. No coja el camino a Tarsis, siga en Nínive. No busque otra opción, sigue en Nínive. El problema de nosotros los seres humanos, cristianos, creyentes, como nos queramos llamar, es que cuando llega la dificultad lo primero que hacemos es abortar y vámonos. Y voy, compro mi tiquete a Tarsis. Y dejo Nínive, que fue donde Dios me puso, donde Dios me envió, donde Dios me asignó. Y cojo mi tiquete a Tarsis y me voy lejos de la voluntad de Dios, igual que Jonás. ¿Sí ve la semejanza que tenemos con Jonás? Entonces, mucha gente es fiel a Dios un día, pero, cualquier otro día le llega lo que tanto le pidió a Dios y se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. En Estados Unidos yo conocí gente que iban a la iglesia y oraban porque les llegaran los documentos, que es algo importante pues en ese país para una persona indocumentada, un latino que hubiera llegado a ese país. Y le oraban, y el Señor en su infinita voluntad y misericordia se los da. Y pregúnteme si volvieron. No volvieron. Entonces, mucha gente le es fiel a Dios hasta que llegue lo que le piden. Cuando Dios le da lo que usted estaba pidiendo, se olvidaron de Dios. La cuerda más fácil para cortar es la relación con Dios. Entonces, ¿Dios nos quitó el favor de Dios? No. Él no nos quitó su favor. Nosotros nos lo quitamos solos. Nosotros dijimos, no estorba y nos vamos y nos fuimos. Eso es lo que hacemos. Entonces, nosotros, cuando decidimos huir de la presencia de Dios, nosotros tenemos que correr con esos gastos. Porque es que cuando Dios lo manda a uno a hacer algo, Él corre con los gastos, si usted obedece. Pero cuando nosotros decidimos coger el camino a Tarsis, la vía alterna, el plan B, como lo quiera llamar, entonces nosotros tenemos que correr con esos gastos. Ya somos nosotros los que corremos con esos gastos. A Nínive Dios paga los gastos. Si Jonás hubiera ido a Nínive, Dios le hubiera pagado todos los gastos. Como se fue a Tarsis, le tocó pagarlo a él. Le tocó pagarlo a él. Por eso, el Señor dice en su palabra, y Él lo cumple cuando Él manda hacer algo, Él dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Óigase bien, justo. O sea, una persona obediente. Cuando usted obedece a Dios, nunca va a estar desamparado. Nunca va a estar desamparado. Él siempre va a estar ahí cuidándonos, protegiéndonos. Nínive, para que usted se haga una idea de la locura que hizo Jonás, vea la locura de Jonás. Y a veces nosotros somos así. Nínive, de Israel a Nínive, habían 900 kilómetros. De Israel a Nínive, de donde el Señor había mandado a Jonás, le dijo, Jonás, levántese y vaya a Nínive. Eran 900 kilómetros. Pero Jonás va y compra el tiquete a Tarsis, y Tarsis estaba a 4000 kilómetros, casi 5 veces más de donde tenía que ir. Pero él, por huir, creyendo que iba a huir de la presencia. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie. Pero Jonás creía que podía huir y dijo, no, yo para Nínive no me voy ni por el berraco, yo me voy para Tarsis, y compró un tiquete y se fue a 4000 kilómetros. Una locura. Pero era la voluntad de ¿quién? De Jonás. Era la voluntad de Jonás. Y así como Jonás se fue para allá y pagó eso, así es como lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, eran 3 meses, 3 meses y medio máximo, y se tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque hicieron su voluntad. Muchas veces lo que el Señor quiere darnos está a la vuelta, ahí pegadito, pero nosotros, por hacer nuestra voluntad, por hacerlo a nuestra manera, se nos demoran años y años
y años. Una cosa que estaba en cuestión de días. Pero solo porque fuimos como Jonás. Compramos el tiquete a Tarsis y huimos de Nínive. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Quién? Nadie. Jonás creía que él. Hay muchos hoy en día que creen que pueden hacerlo. Se creen lo más independientes, lo más todo, lo más no hay qué. Y creen que pueden huir de la presencia de Dios. Y no es así. Entonces, Nínive estaba a 900 kilómetros, Tarsis a 400. Pero como todo en la vida, cuando uno toma la decisión de desobedecer a Dios, va a llegar un momento en el que usted, quiera o no, el Señor cumple su palabra, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y entonces hay que volver a Nínive, hay que volver a cumplir lo que el Señor mandó. Y ojo con este pedacito. Cuando usted decide tomar el camino a Tarsis, 4.000 kilómetros, en este caso poniendo Tarsis, y usted toma conciencia que usted tiene que ir a Nínive, ¿cuántos kilómetros se tiene que volver? Lo dimos 4.000, ¿cierto? Eso pasa en la vida. Cuando nosotros decidimos tomar una decisión de nuestra voluntad, usted la puede ir a hacer, pero siempre recuerde esto, que cuando usted quiera volver al camino que Dios le haya mostrado, le toca volverse en los mismos que andó. O sea, si usted se fue a esconderse a quién sabe qué parte, le toca recorrer ese mismo camino de regreso a volver a la voluntad de Dios. Eso no es así de fácil, que me levanto y ya, no. Usted ya tomó una decisión de recorrer un camino, le toca volverse. Cuando yo, perdón que me vuelva y me ponga en primera persona, cuando yo decidí salir de las drogas y dejar la vida que yo tenía, ¿usted cree que de la noche a la mañana mi papá estaba contento y toda mi familia estaba contenta? Y no. Porque es que había sido un camino desastroso, dañino. Mi voluntad me había llevado a causar una serie de daños incalculables. Y entonces de la noche a la mañana llegó y ya. No, le toca devolverse ese camino, papito. Le toca devolverse todo ese camino. Y no fue un camino corto, fue un camino largo. Entonces tenía que esperar. Y eso es lo que nosotros no pensamos. Muchos de nosotros pensamos huir de la voluntad de Dios y yo no, mañana me arrodillo y el Señor ya. No. Si fueron años los que usted estuvo haciendo su voluntad, esos mismos se tienen que volver a recoger la voluntad para volver a la voluntad del Señor. Los mismos. Dios nunca va a bendecir una mala construcción. El Señor no bendice una mala construcción. Si usted empieza a hacer una cosa y usted le ora al Señor, pero usted está haciendo las cosas mal, no espere que Dios lo bendiga. Amigues, ¿cómo? Si está haciendo las cosas mal. Dios no va a bendecir una mala construcción. Dios bendice una buena construcción en obediencia, siguiéndolo a Él, obedeciéndolo a Él, haciéndole caso. En eso ahí bendice el Señor. Pero una mala construcción el Señor no la va a bendecir. No la va a bendecir. Entonces, ¿por qué Jonás se fue para Tarsis? ¿Qué era Tarsis? ¿Qué era lo especial de Tarsis? Bueno, Tarsis era un puerto donde se movían grandes cantidades de mercancías, donde había full bacanería, donde era lo más cool. Tarsis era Nueva York, por decirlo así, de bacanería, un Miami, bacano, playa, sabroso, dinero, no, eso era Tarsis. Jonás no se fue para Tarsis porque fuera un moridero a esconderse, no. Jonás se fue para Tarsis porque iba a una parte donde iba a estar cómodo. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios es porque queremos ir a la comodidad de nosotros. Porque nos incomoda la misión que nos delegó el Señor. Y queremos nosotros vivir en nuestra comodidad. No, yo que voy a vivir eso, yo me voy a ir. Si yo puedo, yo me voy para tal parte y hago y esto y me voy y me metí, porque es mi voluntad. Y porque voy a una zona de confort, a un resort,
bacaneado, pasar bueno, nadie me molesta, cero problema, no tengo que responder, no tengo que hacer nada. Eso era Tarsis. Tarsis era un puerto marítimo de donde se movía gran cantidad de dinero, gran cantidad de cosas y donde abarcaban muchas cosas. Ezequiel 27-25 nos da una descripción de más o menos qué era Tarsis. Y dice en el 25, las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Eso era Tarsis. No lo está diciendo la Biblia, no lo está diciendo Ezequiel. Eso era Tarsis. Opulenta, cosa sabrosa. O sea, Jonás no se fue para, yo me voy para un pueblito por allá a esconderme. No. Jonás se fue para lo mejor, para un resort, a pasar bueno, estar tranquilo, no pensar en ningún Nínive. ¿Cuál Nínive ni qué Nínive? Yo voy para otro lado. Eso hizo Jonás. Entonces, Dios pudo haber parado el viaje a Tarsis, claro. Pero es que no, Dios, ¿sabe por qué no lo hizo? Porque Dios respeta el libre albedrío y la voluntad de cada uno de nosotros. Pero entonces mucha gente erróneamente, y digo erróneamente, piensan, no, si es de Dios, entonces que se dañe ese viaje. No, eso es lotería, eso no es voluntad de Dios. Dios, si usted quiere hacerlo, Él lo va a hacer, Dios respeta. Dios no paró el viaje a Tarsis, porque Dios ya le había dado una orden a Jonás y le iba a cumplir. Fuera hoy, fuera mañana o fuera después que lo trajera en el vientre de un pez, pero le iba a cumplir. Cuando Dios nos dice algo a nosotros, hay que hacerlo. Usted puede tomar el viaje que quiera para Tarsis y irse para donde quiera, hacer lo que quiera lejos de la voluntad de Dios. Pero si Dios ya lo eligió, si Dios ya le dijo, usted lo va a hacer. Hoy, mañana, pasado mañana, así sea que lo devuelvan en el vientre de un pez como a Jonás. ¿Estamos entendiendo? Sí estamos entendiendo, espero que sí. Entonces, Jonás, es que Jonás es un personaje muy especial. Jonás se va para allá y se monta el barco y entonces va para allá, para el lado, para Tarsis. Pero el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás, vea lo que dice. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en la mar y hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién envió la tormenta? Pregunta, ¿quién envió la tormenta? Dios. Dios envió la tormenta. Y muchas veces a nosotros en la vida, cuando estamos haciendo lo que no tenemos que hacer y vamos en contra de la voluntad de Dios, decimos, no, es que este diablo, es que me están embrujando, es que me están haciendo brujerías. No. Dios, en este caso con Jonás, hizo la tormenta, porque Dios hace como Él quiera para que se cumpla su voluntad. Por eso mucho cuidado, si ya hay un llamado de Dios a hacer algo y usted está haciendo lo contrario, porque le puede llegar la tormenta. Así como le llegó a Jonás, le puede llegar a usted. Le puede llegar a la tormenta. Y entonces, estando ahí en la tormenta, en el barco, el profeta de Dios, que era Jonás, porque era el profeta, estaba haciendo lo que deberían hacer los que no creen en Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. Mientras que los otros marineros del barco estaban asustados. Va lo que dice Jonás del 5 y 6. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás bajaba al interior de la nave y se hallaba y se echó a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Oiga, ¿quién le está diciendo eso al profeta? Un impío. El capitán del barco, él dice: oíste hombre,
¿Y vos qué estás haciendo ahí durmiéndome? Levántate a ver. Porque dice la palabra de Dios que ellos tenían miedo y clamaban a sus dioses. Eso era una cultura muy... Tenían muchos dioses, muchísimos dioses. Entonces decían que le clamaban a sus dioses. Y el profeta de Dios, que sabía quién era el Dios, ¿a dónde estaba? Durmiendo. Y tuvo que ser este capitán del barco que va y le dice: hey, despertate, hombre, clamale a tu Dios a ver si de pronto no nos morimos. O sea, el incrédulo le fue a decir al profeta que orara. ¿Cuántas veces no nos pasa así? ¿Cuántas veces nosotros en los problemas dormimos y ya no le clamamos a Dios? Pero, ¿sabe una cosa? Normalmente cuando alguien duerme en el problema es porque él generó el problema. Eso era lo que le pasaba a Jonás. Jonás era la causa del problema, era la causa de la tormenta y andaba durmiendo. ¿Esto no le ha pasado? Que hay gente que arma el problema y son los que no tienen nada que ver. Así estaba Jonás. Jonás está durmiendo. Hay muchas personas que están a bordo de nuestro barco y es porque verdaderamente nos aman y nos quieren ayudar a alcanzar nuestro propósito, pues muchas cosas. Pero hay mucha gente que se monta al barco de nosotros con unas intenciones diferentes, con la intención de utilizarte, de exprimir tu inteligencia, de utilizar tu conocimiento, etc. Hay que tener cuidado con quién está montado en el barco. Jonás estaba montado en el barco. El profeta, se supone que si el profeta se monta en el barco es porque, no, pues de bendición, pero en este momento era de perdición para el barco. Y así hay mucha gente en la vida de nosotros, que llegan a la vida de nosotros y usted cree que son de bendición porque van a la iglesia, porque esto, predican, se arrodillan, ora muy bonito, pero pueden ser no de bendición para ti, puede quizás estar siendo de perdición. Pueden ser los que están haciendo hundir tu barco. Pueden ser los que están haciendo hundir tu barco. Pero no, es que ese es el familiar que yo más quiero, el tío, el amor mío. Pero ese puede estar hundiendo tu barco. Y usted no se está dando ni cuenta. Y eso es lo que pasaba acá en esta parte de acá. Jonás dormía. Eso sí me causa a mí mucha cosa. Y el versículo 7 al 10 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y el versículo 9 dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, porque él hizo la mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues se les había declarado. Oiga pues, Jonás es cosa seria. Ellos bien preocupados, asustados porque ese barco se iba a hundir, le dicen: venga hombre, ¿usted quién es? Díganos usted quién es. Y Jonás saca a relucir lo que era, ¿no? Yo soy hebreo, creo en Dios, creador de todo esto. Y dice que se le reveló a ellos que Jonás era el culpable de la causa. Pero como Dios es Dios y Él hace, Dios utilizó todo esto para que esos marineros se convirtieran al Señor. Así que cuando lleguen las tormentas, no siempre podemos pensar en los daños, porque aún en medio de esas tormentas, Dios hace cosas para engrandecer su nombre. Dios las hace. Y el versículo 11 al 15 era lo que dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tómenme y échenme a la mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa he venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron a la mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Ah? Hágame el bendito favor, pues. Lo que era ese barco, un barco de personas incrédulas que creían a un montón de dioses de toda parte, a causa de la tempestad, se convirtió en un barco de adoración y alabanza, y se convirtieron al Señor. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, se entregaron al Señor. Se entregaron al Señor. Y aunque Jonás les dijo que lo tiraran al agua, estos tuvieron más compasión con Jonás que Jonás con ellos. Jonás sabía que por culpa de eso iban a morir y se echó a dormir. Y estos, aunque Jonás les dijo que lo tiraran al agua, no lo tiraron al agua. Prefirieron orar a Dios. Hasta que a lo último ya se fue Jonás para allá. A lo último tuvieron que tirarlo allá porque ¿qué más iba a hacer? Pero cuando tiraron a Jehová al mar, Dios en el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el pez del vientre 3 días y 3 noches. Va lo que es la naturaleza. ¿Quién creó todo? Dios, ¿cierto? Los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, los animales, el hombre, ¿cierto? Entonces la naturaleza le tiene que obedecer a Dios. El pez le obedeció a Dios. Que el Señor dice, Jehová tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. El pejo y se tragó a Jonás. Hizo más caso el pez que el profeta, que era Jonás. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces hace más caso cualquier otro que nosotros a la palabra de Dios. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad, al igual que Jonás. Pues le digo, a ese Jonás no es tan diferente a nosotros. Yo creo que a veces nosotros somos muy parecidos a Jonás. Y ahí en esa parte termina el capítulo 1 de Jonás. Y el capítulo 2 de Jonás es Jonás en el vientre. Y Jonás en el vientre, todo el capítulo 2 de Jonás es la oración de Jonás en el vientre. Ahí sí Jonás se acordó del Señor, en el vientre. Muchas veces nosotros, ya cuando llega la tormenta, cuando estamos en el vientre de la ballena, que tipifica el problema, la dificultad, el tocar fondo, como usted lo quiera llamar, ahí sí nos acordamos de orarle a Dios, como Jonás. Todo el capítulo 2 de Jonás, que es cortico, es una oración de Jonás en el vientre de un pez. ¿Por qué no la hizo antes? Porque antes había tomado la decisión de hacer su voluntad. ¿Y a dónde lo llevó su voluntad? A la barriga de un pez. ¿A dónde nos lleva la voluntad de nosotros? A hacer lo que nosotros queramos. A la barriga de un pez, tipificada como usted la quiera vivir. Estar viviendo de la manera en que usted decidió vivir, porque usted eligió mal, porque usted tomó la decisión, porque usted decidió tomar y comprar el tiquete a Tarsis. Entonces vivir de esa manera. Entonces, todo el capítulo 2 es de eso. Y el pez se traga a Jonás y después va y lo tira otra vez en la playa. ¿Para qué? Porque a Dios no se le había olvidado la misión que le había encomendado a Jonás. Por eso dice en el versículo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que a ella yo te diré. Dios no le había cambiado el plan. Lo dejó que fuera, pero lo volvió otra vez. Usted va a cumplir lo que yo dije. Por eso muchos de nosotros, cuando queremos hacer nuestra santa voluntad, no se le olvide que tarde o temprano tenemos que volver a cumplir lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer, donde lo teníamos que hacer. Y eso entonces, ¿qué nos tipifica? Que cuando nosotros vamos a ir a Tarsis y compramos el tiquete, vamos quemando puentes. ¿Qué es quemar puentes?
cerrar puertas, tratar mal a la gente, me voy de aquí porque esto y que taque, y me voy de aquí con el orgullo, usted no sirve para nada, que. No queme puentes, porque no sabe cuándo el Señor lo tenga que volver a traer ahí. No hay que quemar puentes, y menos cuando hacemos nuestra voluntad. Y Jonás se va para Nínive, obedece. Le tocó hacer el viaje otra vez, que se hubiera ahorrado todo eso si hubiera hecho caso, si hubiera obedecido. Y vea lo que es la arrogancia y el dolor y hacer las cosas de mala gana. Jonás fue a predicar a Nínive, pero predicó de la manera, la peor manera de predicar. Vea lo que dice Jonás. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fin. Él fue y predicó el mensaje, pero de mala gana. En 40 días esto se va a acabar, ya punto final, ya fue. No les dijo más nada. En 40 días esto va a acabar ya. Él dijo: listo, me tengo que ir a Nínive hoy y les digo lo que me dijo, ya no les digo nada más. No les digo nada más. Pero como el mensaje era de parte de Dios, la gente comenzó a arrepentirse, y vea lo que dice. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Con ese mensaje tan insípido de Jonás, y el pueblo creyó, porque era un mensaje de Dios. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Cuando Dios manda, o sea, que no es como yo predique, no es como yo lo diga, es que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre está respaldada por Él. Siempre está respaldada por Él. Entonces todos empezaron a arrepentirse. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios se arrepintió de hacer lo que iba a hacer con ellos. ¿Y qué dice? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que sería contra eso. Ay, eso le dio rabia a Jonás. Oiga, a Jonás le dio rabia que Dios fuera piadoso. Es que este Jonás era cosa seria. ¿Y cuántos de nosotros somos como Jonás? Que Dios prospera a otro y nos da rabia, nos da envidia. Ah, eso debe ser que está traficando. No, eso así no. Jonases, somos Jonases. Somos Jonases. Porque somos egoístas como Jonás. Queremos la salvación propia, no la del resto. Somos como Jonás. Somos como Jonás. Y Jonás se enojó. Y dice: pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Versículo del 3 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que te decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarso. Oiga este conchudo. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes de mal. Sí sabía que era Dios. ¿Por qué no le dijo eso a Nínive? Pero ahora se lo está refutando a Dios. Era cabezón. Dios, ¿yo para qué voy a hacer eso? Yo sabía que usted lo iba a hacer. Muchos somos así. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Imagínese hasta dónde llegó Jonás, el profeta. Este era conocedor de Dios. No, yo prefiero morirme que ver a esta gente ahí salvándose. ¿Para qué me pone a tenerme por acá si usted los iba a perdonar? ¿Para qué? Ese era Jonás. Y luego de esto, de estas cosas, Jonás va y se sienta por allá. Y le vino nació una plantica, y la plantica le dio sombrita. Y esa sombrita le dio paz a Jonás, porque el Señor siempre manda la sombra. El Salmo 17:8 dice: guárdame como a la niña en los ojos de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Da la vista a los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. La sombra de Dios siempre tipifica el Señor cuidándonos y guardándonos. Eso tipifica la sombra.
La sombra se simplifica ese favor de Dios. Pero, aquí viene el pero Dios, como dio la sombra, también la quita. Entonces preparó, dice el versículo 6, y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciera sobre él una sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y él se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió: mucho me enojo, hasta de la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú lo hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí termina la historia de Jonás. La historia de Jonás, del libro de Jonás, que es cortico, se lo puede leer en 10 minutos, menos, termina en eso. Dios diciéndole eso: no tendré yo piedad. Y a veces nosotros somos así como Jonás. Nosotros somos como Jonás. Nos duele cuando Dios hace la voluntad de Él, porque nos daña nuestra voluntad. Queremos lo mejor para nosotros y que el resto del mundo sálvese como se pueda. Mientras yo esté bien, los otros que resuelvan cada uno, que le oren a Dios. ¿Yo por qué tengo que hacerlo? Esta historia no se trata, esta historia trata de nosotros, no de Jonás. Esta historia que acabamos de leer, toda esta que el Señor nos acaba de regalar, se trata de nosotros. ¿Y sabe por qué nosotros? ¿Cuál es la respuesta de nosotros al llamado de Dios a nuestra vida? ¿Cuál es la respuesta suya y la respuesta mía al llamado de Dios? ¿Comprar un ticket a Tarsis? ¿Obedecer? ¿O salir huyendo de la presencia, como yo, Jonás? Creyendo que ofreciendo sacrificios y llevando y dando y haciendo, como dicen por ahí, con eso vamos a tener. No. ¿Sabe por qué no? Porque la palabra de Dios dice que no. Y termino con esto. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No huyamos de la presencia de Dios, obedezcamos. No sé cuántas veces el Señor le ha dicho lo que hay que hacer, lo que usted tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer. No sé cuál es la misión que Dios le encomendó en Nínive, en su Nínive, en mi Nínive, pero ahí tiene que estar. Y si no está ahí, sino que se fue a Tarsis, recuerde que va a tener que llegar a Nínive a cumplir lo que el Señor le dijo que tenía que cumplir. Podemos hacer nuestra voluntad, hágala, pero tarde que temprano el Señor nos va a llevar a Nínive, a hacer la voluntad de Dios en donde Él quiere que la hagamos. La única pregunta que nosotros podemos hacer es: Señor, ¿qué quieres que haga? Y aquí estoy para hacerlo. No buscar excusas para hacerlo lo que nosotros queramos, nuestra voluntad. No huya de la presencia de Dios, porque de Dios nadie puede huir. Simplemente obedezcamos y cumplamos.
Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Bueno, esta fue la palabra de hoy que el Señor nos regaló, muy edificante, de mucho aprendizaje. Donde usted esté, espero que esté en Nínive, obedeciendo, y no en Tarsis, haciendo lo que usted quiera. Porque tarde que temprano, el Señor lo va a traer a Nínive a obedecer lo que Él le mandó. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos proteja y nos guarde esta semana. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos ido a Tarsis y nos hemos alejado de Nínive. Nínive, que tipifica lo que tú nos mandas hacer. La voluntad tuya, Señor. Huir de tu voluntad para cumplir la nuestra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos y a mantenernos y a estar contigo, Cristo Jesús. Te amamos y te glorificamos, Padre Celestial. Te doy gracias por todo, Cristo Jesús, por la vida y por todo lo que has hecho por nosotros y por mis hermanos. Te pedimos humildemente, Señor Jesús, que nos ayudes, Señor, a no ser así tan testarudos como Jonás, Señor Jesús. Más fácil es obedecerte y mucho más placentero, más regocijante cumplir tu voluntad, Señor Jesús. Sé que vendrán días difíciles, momentos difíciles, cosas difíciles, pero si estamos bajo tu voluntad, siempre vamos a tener tu favor, pero lejos, haciendo lo que no tenemos que hacer, tu favor no nos va a acompañar. Así que acompáñanos, Señor, en cada cosa, sabiendo que estamos cumpliendo con tu voluntad. Y si estoy cumpliendo con tu voluntad, sea lo que sea que pase, voy a saber y entender que es de parte tuya, Señor Jesús. Te amamos y te glorificamos, Padre Celestial, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Como les digo siempre, la semana entrante, si Cristo no ha venido, vamos a estar con una nueva conexión Jesús, una nueva porción de la palabra. El Señor Jesús me los bendiga, me los guarde. Se les quiere mucho, cuídense mucho. Chao, chao. Bendiciones.